Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia. Y Jesús le contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo, y su madre guardaba todo esto en su corazón. Bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Evangelio sea perdonado nuestro pecado. Palmas, hermanos. Siéntense, por favor. Amados hermanos, esas lecturas que acabamos de escuchar hoy están buscadas porque hoy se celebra la fiesta del Inmaculado Corazón de María. ¿Qué significa esta celebración? Esta celebración hacia donde nos quiere orientar es para ayudarnos a entender cuál fue el secreto que tuvo María para que a través de ella se cumpliera una promesa. Hoy explicábamos que el pueblo de Israel, desde que Moisés murió, se quedó anhelante, esperando que llegara el momento en el que un nuevo Moisés viniera para poder hablar las cosas de Dios. Y estaban esperando y esperando. Llegaron las promesas que hicieron a David, llegó Salomón, se fueron al exilio, aparecieron y desaparecieron profetas. Había promesas y venían promesas y no se cumplía nada. Hasta que María apareció. ¿Y dónde está el secreto de María? Fíjense que en el Evangelio de Lucas se nos cuenta que lo que Dios vio en María fue su humildad. Vio el Señor la humildad de su sierva. ¿Y en qué consiste esta humildad que María tuvo y que hizo que a través de ella
Dios decidiera cumplir todas las promesas que había hecho. Esta humildad no es lo mismo que resignación. En el Evangelio el humilde no es el resignado, ni modo que vamos a hacer. El Evangelio humilde no es el apocado, el que hace todo lo que le dicen los otros y ahí está con cara de tonto dejándose que le hagan lo que les parezca a los demás. En el Evangelio ser humilde significa dos cosas. Primero, que uno reconoce quién es. ¿Y quién soy? No me voy a imaginar grandes cosas. Soy una criatura de Dios. Y si soy criatura de Dios y soy sincero, que tengo que reconocer que yo no soy el dueño de mí mismo, sino Dios es el dueño de mi propia vida. Y si Dios es el dueño de mi propia vida, ¿cómo tengo que expresar esto? Poniéndome totalmente en las manos de Dios, poniendo a Dios por encima de todo y poniendo la confianza en Él. Y eso era lo que María tenía. Y como ella había puesto la confianza en Dios, sabía que lo que era imposible, Dios lo podía realizar. Y por eso cuando, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús le dice, no ha llegado mi hora, que era la respuesta que Dios había venido dando desde el tiempo de Moisés, no ha llegado mi hora. María supo que el que confía en Dios todo lo puede y todo lo alcanza, y por eso en lugar de ponerse a discutir dijo, hagan lo que Él les diga. Y ante esa confianza ilimitada, el agua se convirtió en vino, que significa la palabra de Dios se hizo carne y Dios cumplió todas las promesas que había hecho en el pasado. Y aún así, habiendo sido la llena de gracia, la elegida, habiéndose entregado totalmente a Dios y renunciando a todos sus proyectos, nunca se cansó de estar disponible para servir. Supo que Isabel tenía necesidad. Lo que ella llevaba en su seno era más grande que todo lo que podía caber en el mundo. Y sin embargo, caminó para ir a servir a Isabel. Hoy la encontramos allí que habían perdido a Jesús y ella es la que habla, no José, lo cual es contrario a lo que sucedía en el templo ante los doctores de la ley. Las mujeres ni siquiera podían entrar, pero lo que se nos quiere indicar en el Evangelio de Lucas es que María estaba siempre pendiente, atenta a lo que Dios hacía, a la palabra de Dios, siempre estando disponible, buscándola, y en lugar de buscar respuestas o razones, ¿qué quería decir? Lo que Jesús le había contestado, tengo que dedicarme a hacer las cosas de mi Padre. Lo que hacía era, guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Y finalmente, como nos decía la primera lectura, la vemos ahí junto a los apóstoles. En lugar de estar triste, desanimada porque su hijo había sufrido, ahí la vemos en comunión y en oración, esperando que el proyecto que Dios había comenzado a través de ella lo llevara ahora a cumplimiento a través de la efusión del Espíritu Santo. Hermanos, este es el ejemplo de María. Y cuando Jesús en el Evangelio de Juan nos dijo, allí está tu madre, y a ella le dijo, ahí está tu hijo, no se lo dijo a todos. ¿Quién era el que estaba al pie de la cruz? El discípulo
amado. Por supuesto que ese no era solo Juan. Jesús quiere que cada uno de todos nosotros seamos el discípulo amado. Pero para convertirnos en discípulo amado, tenemos que mantenernos al pie de la cruz. Y mantenerse al pie de la cruz quiere decir estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos, tener la misma actitud de la Virgen María, una humildad profunda y sincera, reconocer que Dios es mi Señor, que Él es mi Creador, que Él es mi dueño, y en lugar de querer que Dios haga lo que yo quiero, me tengo que entregar en las manos de Dios para hacer lo que es su voluntad sobre mi vida. Y si estoy dispuesto a aceptar esto, Dios me ha elegido para que haga de frutos como los que Él hizo y aún más grandes. Esto significa también tomar a María consigo. No es una devoción, no es una cosa externa. Tomar a María como mi madre quiere decir actuar como ella actuó, entregarme al servicio de Dios como ella se entregó, vivir como ella vivió y tener la misma misión que ella tuvo, entregarle a Cristo al mundo, como nos cuenta el Evangelio, que se lo entregó a esos 3 sabios que habían venido de Oriente. Hermanos, muchas veces nosotros hemos estado confundidos pensando que el amor a María son devociones o rezos. No, tomar a María como madre significa vivir con la humildad y con la entrega con la que ella vivió, de tal forma que haciendo la voluntad de Dios, Dios a través de nosotros realice las obras que realizó a través de ella y aún más grandes, porque al que ella llevó en su carne, todavía no glorificado, ahora está glorificado y desde el cielo nos envía su Espíritu para que participemos de su misma vida y para que lo mismo y aún más grande que lo que Él hizo en la tierra, podamos también hacerlo nosotros. Aceptemos esa llamada. Tomemos a María como el ejemplo de nuestra vida. Respondámosle a Dios como ella le respondió. Andemos vigilantes y atentos sirviendo como ella sirvió. Y Dios va a cumplir en nosotros con sobreabundancia la promesa de vida y de salvación que Él ha hecho para todos los que crean en Él. Amén. Demos palmas al Señor, hermanos.